¿Qué tal? Buen día. El siguiente tema que vamos a ver es muestra el resultado de la aplicación de las fórmulas y funciones utilizando referencias a celdas en la hoja de cálculo. Entonces, primeramente aquí podemos ver que ya tenemos alguna información. Tenemos un subtotal, vamos a calcular el IVA y el total, haciendo referencias a ciertas celdas. En este caso, para calcular el IVA vamos a hacer referencia a esta celda que tiene una validación del 8 y del 16%. Dependiendo el valor que tengamos seleccionado es el cálculo que va a realizar. Entonces, la operación que vamos a realizar es con una fórmula donde nos va a decir que vamos a multiplicar lo que está en C5 por lo que está en E1, el valor que tiene en este momento E1. Aquí, ahorita lo que vamos a hacer es vamos a poner una referencia absoluta. El tema de referencias relativas mixtas absolutas los vamos a ver posteriormente. Ahorita únicamente voy a aplicarlo para fines de demostrativos de la aplicación de las referencias en fórmulas y funciones. Entonces, ya aquí ya multipliqué lo que está en la celda C5 por lo que está en la celda E1 y voy a dar Enter. En ese momento ya se calculó el IVA. Lo que voy a hacer ahora es dar doble clic para que se autocopie la fórmula. Entonces aquí lo que estamos haciendo es referencia a la celda C3 con una fórmula de multiplicación, referencia a la celda C3 y va a multiplicar lo que está en la celda E1 y todas las demás celdas van a multiplicar siempre con la referencia absoluta que hicimos a la celda, al valor de celda E1, perdón. Entonces ahora, eso lo hicimos con una fórmula de únicamente donde se aplica una operación aritmética de una multiplicación. Ahora vamos a aplicar una operación aritmética de una suma haciendo referencias. Igual voy a escribir igual. Voy a sumar una referencia. Voy a hacer la referencia a la celda C5. Le voy a sumar lo que está en la celda D5, que es una referencia C5, lo que tenga el valor de la celda C5 más el valor que tenga la celda D5. Voy a dar Enter y en ese momento ya me realizó la suma de estas dos celdas y lo hice con referencias. De la misma forma voy a dar doble clic aquí cuando cambia mi cursor a un signo de más, flaquito, doble clic y en ese momento podemos ver que ya se está haciendo referencia, en este caso a la celda C10, el valor que tiene la celda C10 y se lo está sumando al valor que tenga la celda de 10. Esto es únicamente con fórmulas y operaciones aritméticas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero utilizar funciones propias de Excel? Por ejemplo, si yo quisiera sacar la suma de todos estos valores, voy a ocupar la función suma del tabulador y en este momento me dice número. Yo voy a hacer referencia a este rango de celdas. En este caso le estoy diciendo, haz referencia a la celda E5 hasta la celda E10 y cierro paréntesis. En ese momento yo ya estoy utilizando una fórmula que contiene una función llamada suma y está haciendo referencia a las celdas E5 a E10. Cuando yo doy Enter me va a dar la suma de este rango de valores. Eso también lo podemos ver en la parte inferior acá abajo. Nos aparece la suma de lo que estuvimos en este caso de la suma que realizamos. Por ejemplo, si queremos sacar ahora el promedio a través de una función, lo mismo vamos a poner igual, ponemos la función promedio tabulador y quiero sacar el promedio de este mismo rango de celdas, es decir, empiezo mi fórmula con un signo igual, utilizo la función promedio y hago referencias a la celda E5 hasta E10. Cierro paréntesis, doy Enter y en ese momento me saca el promedio de los valores que tenemos aquí. También podemos ver en la parte de acá abajo que me dice promedio 7158.78. Eso lo hicimos a través ya de una fórmula que contiene funciones. Ahora vamos a sacar con otra función el máximo y el mínimo de estos valores. Lo mismo, voy a escribir mi signo igual para empezar con una fórmula y le voy a decir, quiero que me traigas el máximo, me pide un número, yo voy a hacer referencia a estas celdas, en este caso va a ser de la celda C5, haz referencia a C5 hasta C10, los valores que están contenidos entre esas celdas. Voy a dar Enter y en ese momento me saca el valor máximo de este rango de valores. Para el caso del mínimo voy a poner igual, mínimo, función mínimo. Recordando, empiezo mi fórmula con un signo igual, utilizo la función mínimo y voy a hacer referencia a
este rango de celdas, cierro paréntesis, en este caso le estoy diciendo, abre mi fórmula con un signo de igual, utiliza la función mínimo y haz referencia a la celda C5 hasta celda C10, y la función es un mínimo, yo voy a dar enter y me tiene que traer el valor mínimo en este rango de funciones. Entonces, de esta forma se realiza la referencia a celdas aplicando fórmulas y funciones. Hasta aquí este video. Muchas gracias.